Bien, esta palabra comienza en el libro de Hebreos diciendo, por lo cual levantar las manos caídas, ¿sí? Entonces la palabra está hablando de caído. Yo no sé cuántos, esta palabra realmente es para cristianos, o sea, es para el pueblo cristiano. Toda la palabra de Dios está diseñada para las personas que en algún momento de su vida recibimos a Dios. En algún momento de su vida han podido apartarse de la palabra de Dios, y especialmente para este segundo grupo es que es esta palabra que el Señor nos regala hoy, porque habla de una caída, dice levantar las manos caídas, ¿sí? Entonces, nosotros los cristianos es posible que en algún momento de nuestra vida hayamos desfallecido. La palabra caída aquí es bastante amplia. No solamente se refiere al tropiezo, no solamente se refiere a haber caído y dejado el evangelio de un momento a otro, sino la palabra caída puede ser ciertos momentos de desánimo en la vida de un cristiano. Yo quisiera ver la mano levantada de si alguno de ustedes ha caído en algún momento de su vida en un desánimo, aún siendo cristianos. Bueno. Eso me gusta porque entonces yo creo que Dios nos va a hablar. En todo el transcurso de la mañana estoy seguro, de pronto algunos estén, repitiendo reunión, pero estoy seguro de que Dios les ha hablado en esa predicación de las 7 con la pastora Alexandra. Estoy seguro que les ha hablado en la reunión de las 9 con el pastor Daniel, y espero que el Señor en este tiempo también nos esté hablando. Entonces, uno ve en grandes líderes incluso de la historia que han tenido unos procesos de caída a través del tiempo. Entonces vamos a mirar algunos pasos, claro, son varios pasos que pueden influir para que comencemos ese proceso de caída, de desánimo en nuestras vidas. El gran apóstol Pedro, ¿quiénes vinieron a la convención? Bueno, decía en la convención, en una de las predicaciones, decía el pastor Felipe Vanegas, que uno de los personajes que admiraba bastante en la Biblia era a Pedro, ¿sí? Yo también soy gran admirador de Pedro. Creo que Pedro es un líder muy importante en su vida. Pero Pedro realmente no fue ajeno a esta situación. Llega un momento en la vida en donde Jesús ya les había anunciado en varias oportunidades que tenía que irse nuevamente al Padre, regresar al Padre. Ellos ya estaban empoderados, lo habían visto caminar, o sea, ya habían hecho muchas cosas con Jesús. Estando en el monte Getsemaní le dicen, oren, velad, dice Jesús, velad, y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Entonces, ¿todos los cristianos estamos sujetos a caer en tentación? Todos estamos sujetos. Porque Dios tienta realmente a los cristianos. Los que están en su equipo, los que están en su bando no necesitan ser tentados. Realmente los que van a ser tentados somos los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios aquí, ¿cierto? Todos somos hijos de Dios. Entonces, ahí nos da, en este versículo o en esta parte de la Biblia, nos da el primer mal paso que da Pedro y algunos de sus discípulos, pero no olvidemos que él ocupaba un liderazgo muy importante. Dejaron de orar. Yo pienso que perder la comunión con Dios es una de las cosas en que comenzamos a echar reversa en el proceso del cristiano. Nos anunciaba ahorita Lilianita, nosotros tenemos un documento espectacular que lo estamos siguiendo, que es el devocional. El devocional yo pienso que es el libro que realmente cuando conozcamos mucho del Evangelio, conozcamos poco, conozcamos medianamente del Evangelio, nos da una dirección, porque es que es la misma Biblia. La ventaja que tiene es que es explicada. Porque si a veces nos ponemos a hacer un devocional, digamos, con nuestras propias
fuerzas o que en desconocimiento tal vez de la palabra, de pronto no somos capaces o no lo entendemos, pero esto viene bien explicadito. Pero muy posiblemente para que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, ¿hemos dejado de hacer el devocional en nuestras casas? Solamente de pronto hacemos el devocional cuando nos llaman para hacer de guía de un encuentro. ¿Quiénes han ido de guía de encuentro? Bueno, o muchas veces hacemos el devocional de una manera que no oramos antes, no colocamos de pronto unas alabanzas para abrir las puertas espirituales y para que Dios dé revelación en ese devocional. Ese es el primer paso. El primer paso de la caída es dejar de orar. Y eso le pasó a los discípulos del Señor. Se durmieron, dice la palabra que se durmieron. ¿Para qué les había dicho Jesús que oraran? Para evitar la tentación. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo que, bueno, nos estamos dando cuenta, un mundo muy convulsionado, un mundo lleno de acechanzas del enemigo para los cristianos, para los hijos de Dios. Es un mundo lleno de esas acechanzas. Y si nosotros cortamos esa comunión con Dios diaria, que debe ser diaria, preferiblemente en las horas de la mañana es que debemos orar, si cortamos esa comunicación, pues Dios se va a olvidar también de nosotros, porque dicen, no necesitan de mí, no necesitan de venir a pedirme nada. Ese es el primer paso. El primer paso en la pérdida de la comunión con Dios. Ahora, dice en el mismo libro, en Mateo, en el versículo 26-58, después de que ya Jesús lo colocan preso, llamémoslo así, a Jesús lo mandan, ya lo ha vendido Judas, y entonces dice la palabra ahí en ese versículo que comenzó a caminar de lejos. Comenzó a caminar de lejos. Comenzar a caminar de lejos en la vida cristiana es una de las cosas más peligrosas que hay en la vida cristiana. Porque ahí es donde, si se comienza a caminar de lejos, la persona lo que hace es devolverse, echar una mirada atrás a las cosas del mundo. Vamos a ver algunas características de qué es comenzar a caminar de lejos. Una de las primeras características de comenzar a caminar de lejos es dejar de congregarnos. Dejar de congregarnos. Mira lo que son el lugar de congregación, esta preciosa iglesia que Dios nos ha regalado, que es una iglesia para restauración de familias. Es una iglesia donde tenemos un soporte de palabra, de sana doctrina, donde tenemos muchos espacios en la iglesia. Y el dejar de congregarnos o hacerlo ocasionalmente es muy riesgoso, muy riesgoso. Ese es uno de los síntomas en que estamos caminando ya de lejos. Otro síntoma, la barca, por ejemplo. No asistir a la barca. Nosotros siempre hemos visto, y yo pienso que todos lo hemos entendido así, ¿quiénes sabían que en la iglesia hay barcas? Todos, ¿cierto? Todos. La iglesia es una iglesia donde le da a uno la oportunidad, cuando llegue de un encuentro, cuando comienza a conocer al Señor, de involucrarse en una barca. Y tenemos que tener claro que la barca es un lugar de protección. Yo siempre he pensado que mientras cualquiera de nosotros esté con su líder en una barca, sea atendido, no solamente en palabras, sino también en circunstancias en donde necesite de su familia, de un consejo, no solamente para preparar encuentros, porque el encuentro sí sabía que es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia son los encuentros. Ese es otro tema en que también podemos dar pasos para ir alejándonos poco a poco del Señor.
Muchas personas que puede pasar que comenzaron con mucho entusiasmo, de pronto llegaron hasta ser coordinadores, bueno, líderes mínimos, comenzaron a ir a encuentros y en ese caminar de lejos se fueron poquito a poco apartando. Otro espacio en donde demostramos ciertas características de comenzar a caminar de lejos es no volver a servir. Una de las cosas que más consolida en una iglesia, que más lo afirma en una iglesia para no ser un cristiano matera, porque hay cristianos materas, ¿no? Los cristianos materas son aquellos que están sembrados en una matera. Y sin embargo, una matera tiene, digamos, como su semillita, pero son cristianos que las pasan de congregación en congregación. O sea, cada vez que hay un trasteo, entonces pues se llevan la matera. Se llevan la matera se llevan esa matera. No, mire, uno tiene que sembrarse con firmeza en esta iglesia o en una iglesia cristiana. Les recomiendo esta. Yo sé que por eso están ustedes aquí. Pero muchas veces también en ese caminar lejano, nosotros comenzamos no solo a alejarnos de la congregación, sino a dejar de servir de pronto en algún ministerio que ya el Señor nos había regalado. Pero tenemos una escuela bíblica y tenemos una universidad. Mire, muy pocas congregaciones pueden darse, digamos, como ese lujo de tener una escuela bíblica. Pero también vemos que a través de la escuela bíblica se puede comenzar a caminar de lejos. Hay algunos hermanos que comienzan a estudiar en la escuela bíblica y en esa escuela bíblica hacen de pronto el primer nivel. La escuela bíblica es de 6 niveles, hacen de pronto el primer nivel, de pronto el segundo y ya se desaparecen para un tercero, cuarto, quinto nivel, sexto nivel. Digo se desaparecen porque los mismos maestros reportan, bueno, fulanito de tal no volvió a asistir y yo le he hecho seguimiento y se alejan del estudio de la escuela bíblica. Esos son pasos también en donde se ven que las personas comienzan a caminar de lejos. Esos espacios donde Dios nos da la oportunidad de aprender y profundizar cada día de la palabra, mire, no los desaprovechemos. Este jueves, si Dios nos lo permite, son los grados de la escuela bíblica. Gloria a Dios. Yo creo que entregaremos, ya estamos en ese trabajo, entregaremos 210 entre certificados y diplomas de escuela bíblica. Yo pienso que eso es una oportunidad. Demuestra obviamente bastante el interés. Pero digamos los que han renunciado y lo han dejado por el camino, también los animo a que retomen eso. ¿Sí? No comencemos a caminar de lejos en esas cosas. No comencemos a caminar de lejos. En la escuela bíblica, como les decía, muchas personas a veces comienzan sus estudios y solamente se matriculan como requisito porque les dijeron que era un requisito para poder ir de guía de un encuentro. Pero sí es un requisito para ir de guía de un encuentro, porque conocer la palabra, si no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a predicar? ¿Sí? Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a predicar? Pero que ese no sea el requisito. Mire, nosotros tenemos una escuela en donde tenemos un espectacular grupo de ya casi 30 maestros, bien preparados, bien fundamentados, maestros que están en la universidad estudiando. Y entonces aprovechemos ese recurso tan bonito. No comencemos a caminar de lejos con la escuela bíblica. ¿Sí? Y la oportunidad de entrar a la universidad, que también me gusta hacerle propaganda, también Dios nos dio la posibilidad de ser maestros en la universidad. Y la universidad es un tesoro que nos ha regalado el Señor y que puso en el corazón de los doctores Puy aquí
en esta iglesia. Dios le señaló al doctor Puy, a los doctores Puy, les señaló esta iglesia, ¿sí? Y eso es una bendición. ¿Hubiera podido ser cualquier otra? Sí, hubiera podido ser cualquier otra. Ahora, también podemos no participar, y es una forma de alejamiento, de caminar de lejos en las actividades que se programan en la iglesia. Esa es otra de las razones. Por ejemplo, esta convención que hubo el fin de semana pasado fue espectacular, fue espectacular. Y gloria a Dios, ¿quiénes pudieron asistir? ¿Sí? ¿Quiénes pudieron asistir? Espectacular. Sabemos desde luego que era un día no tan fácil, porque era un día laboral para muchos, pero sí creo que de pronto sentí yo, en lo personal, que muchos de los hermanos de la iglesia no asistieron. Muchos de los hermanos de la iglesia no asistieron. Gloria a Dios, las ciudades se volcaron todas para participar en ese gran movimiento que era para hablar básicamente de la visión de nuestra iglesia, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como le decía el pastor Daniel, nosotros vamos a hacer una iglesia en la que no nos imaginamos todo lo que Dios nos va a regalar de aquí en adelante. Si ya en este momento somos una iglesia en donde Dios ha puesto los ojos en ella, en donde Dios ha colocado la bendición, bueno, pues cojámonos de ese tren, cojámonos de esa mano y no nos soltemos, amén. Entonces ya llevamos dos cosas en donde es un paso a paso en la caída de un cristiano o en esos tropiezos que pueda tener un cristiano. El primer paso es dejar de orar. El segundo paso es comenzar a caminar de lejos. Ahora viene otro paso peligroso, hablando del mismo apóstol Pedro. Narra Juan que cuando ya Jesús se había ido y se aparece nuevamente a los discípulos, estaba Pedro con 6 discípulos más, nuevamente pescando, así dice la palabra. Sí, estaba pasando, dice eso en el libro de Juan. No es necesario buscarlo. Pero lo que dice Pedro lo que dice la palabra es, en el libro de Juan, que estaba Pedro con 6 discípulos más y que habían regresado a su antiguo oficio. ¿Cuál era el antiguo oficio de Pedro? Pescador. ¿Y Jesús qué le dijo en el llamado a Pedro? Os haré pescador de hombres. ¿Qué significa eso? Que Pedro regresó a su oficio anterior, pero no solamente regresó él, a él lo estaban acompañando algunos de los discípulos que ni siquiera se dedicaban a esa profesión. Lo que significa que un líder puede arrastrar, una persona que ya haya sido líder, que ya haya sido guía, puede arrastrar a los demás cuando comienza a caminar de lejos. Claro, porque si yo soy el líder de una barca, en que ya tengo mi preciosa barca de 12 discípulos, de pronto hasta más, si soy el líder de algún ministerio, y por alguna razón comienzo a fallar, a decaer, a dejar de hacer las cosas, me arrastro con todos los demás. El compromiso del líder es muy, muy importante. Dice que Pedro se fue para allá, nuevamente a su oficio, se llevó a otros 6, y cuando se les aparece el Señor Jesús, se narra en la misma palabra que no le reconocieron. No le reconocieron. Porque Jesús se le presenta diciendo, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y todos dijeron, no. Sí. Todos dijeron, no. Voy a dictarles el pasaje en donde está eso, no para colocarlo ahorita, pero el pasaje está en Juan 21, del 1 al 5, bueno, y de pronto también más adelante. Pero quería resaltar esas dos cosas. Ese es el tercer paso. Cuando nosotros
dejamos de orar. Cuando nosotros caminamos de lejos, la posibilidad de regresar al mundo es muy alta. O sea que el tercer paso es el regreso a las cosas del mundo. El regreso a las cosas del mundo. Dice el pasaje que a Pedro no lo que los discípulos que estaban ahí no reconocieron a Jesús. Realmente no lo reconocieron. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué sucedió al regresar al mundo? Dice la palabra en ese pasaje de Mateo 26, 58, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro se sentó con los alguaciles. Los alguaciles representan todas las personas diferentes en este momento, en este contexto, a las personas que son del pueblo de Dios. Y dice se sentó. La palabra se sentó pues tiene varias, digamos, explicaciones podría tener aquí, pero es acomodarse nuevamente en las cosas del mundo. Sí me gustaría que miráramos un pasaje que todos conocemos y es una manera de sentarse nuevamente y de volverse a las cosas del mundo. Este pasaje es muy conocido porque yo sé que se lo han puesto hasta de memoria en la escuela bíblica. Vamos a ir al Salmo 1.1. El Salmo 1.1. ¿Qué sucede cuando nos regresamos al mundo? Dice la palabra en el Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí conocíamos este pasaje, cierto? Bien. En otra versión de la Biblia me llamó la atención que encontré que la palabra consejo de malos dice en reunión de perversos. ¿Sí? Y me llamó la impresión una definición que encontré de perversos. Dice perverso es el que obra con mucha maldad. Lo hace conscientemente y disfruta de lo que está haciendo. Si hay tres cosas en el perverso. Primero, conoce que está haciendo las cosas mal. El perverso conoce que está haciéndolas mal. Segundo, lo hace conscientemente. O sea, uno no se vuelve perverso sin saber qué está haciendo. Porque Dios desde el principio nos ha mostrado cuál es el bien y cuál es el mal, ¿cierto? Y también dice que disfruta de lo que hace. Cuando la palabra disfruta es que puede recibir de los beneficios de lo que está haciendo en ese consejo de malos. Entonces, cuando regresamos al mundo, caemos en el consejo de malos y caemos en el consejo de los perversos. ¿Y qué sucede? Dice, en camino de pecadores. O sea, comienza también conscientemente a compartir con los pecadores y de pronto a disfrutar también de sus beneficios. Ese es el camino de los pecadores. Porque yo pienso que nosotros como cristianos, por eso decía al comienzo que esta palabra es para los que ya somos cristianos, no es para los que están afuera, que no conocen de Dios, ¿sí? Pero nosotros muchas veces podemos estar compartiendo con personas que no nos convienen. Podemos estar compartiendo con personas que conocemos su maldad y por disfrutar muchas veces de los beneficios de esas personas, podemos caer y comenzar a caminar mal. Comenzar a caminar mal. Y la tercera parte, lo que nos dice la tercera parte es, en silla de escarnecedores. Los escarnecedores también en varias versiones tienen algunas definiciones o sinónimos. Están considerados como escarnecedores los burladores, los rebeldes, los críticos, los cizañosos. Entonces,
Una persona que ya se ha apartado del Señor, está por fuera, es una persona peligrosa en estas áreas, en la murmuración, en la cizaña, es buscando a través cómo hace tropezar incluso a los mismos hermanitos de la iglesia. Comienza a hablar mal de los pastores, comienza a hablar mal de cada actividad que se organiza en la iglesia. Comienza una serie de críticas, murmuraciones y rebeldía. Un cristiano se va porque ya ha estado en nuestro grupo, ya ha estado en nuestra barca, ya ha estado en nuestra iglesia y por alguna razón comenzó a caminar de lejos. Lo que nos dice el Señor a través de su palabra es: id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las primeras que tenemos que rescatar de las manos ¿de quién? De Satanás. Hay que ir a buscarlas, especialmente el líder. Ahora, si tuvo muchos líderes y se fue porque no le gustó ningún líder, de todas maneras hay que ir a buscarlo, porque es que es un mandato del Señor. Muchas veces nos preocupamos mucho por personas que, claro, tenemos que ser misericordiosos y el Señor nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura y eso nos lo dice en la Gran Comisión. Pero no, muchas veces nos preocupamos por personas que ni siquiera conocemos, que nos las han encomendado, podemos ir a hacer el esfuerzo de ir a visitarlas a lugares lejanos, pero de pronto un discípulo que se alejó de la barca, que conocemos, un estudiante de la escuela bíblica, un estudiante en la universidad, no le preguntamos, ¿por qué no has vuelto? No tenía los recursos para estudiar en la escuela bíblica, no tenía los recursos para estudiar en Gilead. ¿Qué ha pasado por tu casa? ¿Por qué te alejaste? ¿Sí? Entonces tenemos que ir a buscarla. Esa es la tarea de nosotros. No olvide que les dije que hay una tarea que nos toca hacer nosotros y hay una tarea que la va a hacer Dios. ¿Sí? Bueno, la tarea de nosotros es suave porque nos toca ir a buscarla. ¿Qué le toca hacer a Dios? Bueno, desafortunadamente, vamos a regresar al pasaje inicial, pero vamos a cogerlo desde el 11. Hebreos 12, 11. Y regresamos al pasaje inicial. ¿Sí se acuerdan cuál era el pasaje inicial? Bien. Desafortunadamente, cuando hemos caído en esas circunstancias, la palabra de Dios dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios nos va a poner en disciplina. ¿Sí? En disciplina. Y ahí dice la palabra en el mismo pasaje, y la disciplina es dolorosa, no es gozosa. Estar en la disciplina de Dios no es un paseo, no es una piñata, como se dice, sino estar en la disciplina de Dios es dolorosa. Se pasan angustias, se pasan pruebas muy difíciles en la disciplina de Dios. Pero la palabra de Dios dice, al que Dios ama, si Dios ama a su Hijo, lo corrige. Y todos somos hijos de Dios. Entonces no esperemos apartarnos, no esperemos estar lejos del Señor, porque Dios va a aplicar su disciplina. Jesús decía, a ninguno de los que me diste, lo perdí. O sea, Dios no te va a soltar. Pero si te tiene que corregir con varita, si te tiene que colocar una prueba muy difícil. Yo he aprendido a través de la palabra y lo he visto en forma triste, de pronto en algunos hermanos y con dolor, que Dios permite muchas veces conocer y dejar la persona y llevarla hasta el límite. O sea, si lo tiene que llevar hasta la pared y ponerle allá la mano contra la pared, en el cuello, Dios lo va a permitir. No lo va a soltar, porque dice, a ninguno de los que me diste, perdí.
pero lo va a traer de pronto con heridas, lo va a traer de pronto con muchos dolores y de pronto hasta renegando de Dios, porque diciendo, ¿y por qué me pasó a mí esto? Porque a veces nos creemos buenos en muchas cosas y Dios nos va a disciplinar. Por eso dice el pasaje, es verdad que ninguna disciplina, porque a nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta que nos disciplinen. Somos casi que por naturaleza indisciplinados. Pero dice que después va a ser causa de gozo. O sea, con el tiempo vamos a entender, yo sí merecía esto de Dios y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Dice el versículo 12, el Hebreos 12:12, por lo cual, levantadas las manos caídas y las rodillas paralizadas. Claro, en esa disciplina, fíjate que el pasaje está inmediatamente después de la disciplina. O sea, la disciplina, lo que vamos a llegar con la disciplina de Dios es con las manos caídas y con las rodillas paralizadas. ¿Qué son las manos caídas? Bueno, las manos caídas es que muchas veces en esa disciplina Dios deja de bendecir la obra de nuestras manos. Entonces comenzamos a experimentar unas dificultades económicas, por ejemplo, manos caídas. Antes en el régimen laboral se decía algo de que manos caídas ya era cuando no podía uno trabajar. Pero las manos caídas significan escasez, falta de finanzas, ¿sí? Desánimo, pocas fuerzas por ese trato y todas esas heridas que llevamos después de la disciplina, pocas fuerzas. Y dice también de las rodillas paralizadas. ¿Qué son las rodillas paralizadas? Las rodillas paralizadas es perder toda la visión, perder toda la proyección de nuestro camino. Entonces nos quedamos quietos, no nos comienzan a fluir las ideas, nos quedamos estancados en los proyectos no arrancan, los que teníamos se pueden quedar paralizados. Y comenzamos a andar cojos, porque ahí la palabra nombra cojos. El cojo en la Biblia, en la parte espiritual, es la persona en que su caminar no es constante. Eso es el cojo en la Biblia, su caminar no es constante. Entonces, comenzamos a andar unas veces a la derecha, nos salimos del camino, otras veces a la izquierda, unas veces caminamos rectico, unas veces sí asistimos a la iglesia, otras veces no, si tenemos compromisos más importantes dejamos de congregarnos. Unas veces comenzamos algunos proyectos aquí, unas veces armamos un encuentro bueno, otras veces decimos, no volvemos a hacer encuentros. Entonces comenzamos a cojear por el camino. Pero aquí está lo más hermoso que Dios nos dice, o lo que nos pide, Hebreos 12:13. Dios nos pide, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado, que seamos sanados. ¿Sí? Este mensaje lo llamé, a veces doy el nombre del mensaje cuando comienzo la predicación, pero este mensaje lo llamé como está ahí escrito, haciendo sendas derechas. Entonces, si tenemos la necesidad de retomar nuevamente el camino, el Señor nos dice, hagan sendas derechas para nuestros pies, para que si venimos cojeando ahí, no nos salgamos del camino, sino que seamos sanados. Entonces necesitamos sanación también, necesitamos sanación. Y dice en el 14 para finalizar, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dos requisitos se colocan en este pasaje. Hay que estar en paz con todos. ¿Y quiénes somos todos? Nosotros.
Todos somos nosotros. Paz en nuestra iglesia, paz en nuestra familia, paz con nuestro prójimo, que puede ser la misma familia, con nuestros amigos, paz en nuestras empresas y la santidad. La santidad en el cristiano es lo que Dios más le agrada. Bien, vamos a estar de pie. Y voy a leerles en el ejemplo que colocábamos del apóstol Pedro después de pasar por todas estas circunstancias de caminar lejos, ese personaje tan importante al que aparece registrado en la Biblia, que hizo como su primera declaración de fe: tú eres el Hijo del Dios viviente, que formaba parte de ese trío importantísimo de los casi preferenciales, podríamos llamarlos, del Señor, junto con Jacobo y Juan. Siempre dan como el parchecito en los que Jesús más estaba. Ese tuvo su caída, pero tuvo también su levantada. Llegó a ser el líder más grande, tal vez, de la iglesia. Y escribió en la palabra 2 espectaculares cartas y epístolas. Entonces, en la primera carta, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ya cuando era un gran hombre y ya daba consejos a la iglesia, a sus líderes, predicaba la palabra con fuerza, lo veían como la cabeza de la iglesia. Dice Pedro en capítulo 2, versículo 11. Me gustaría, si está ahí, que lo leyéramos todos en voz alta. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nosotros tenemos batallas en el alma. 2 de las cosas que se encuentran en el alma, que son varias, pero son los sentimientos y las emociones. Y permanentemente en nuestra vida presentamos batallas en nuestras emociones, presentamos batallas en nuestros sentimientos. Entonces, lo que nos está diciendo ese gran apóstol Pedro es: batallemos contra eso.